Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Bruno Cordero y esta es la noche que todavía me cuesta recordar sin sentir frío en el estómago. Trabajaba en el turno nocturno de una planta embotelladora en Toluca, un lugar enorme, lleno de tuberías, motores y olor constante a cloro y plástico húmedo. Aquella semana me tocaba vigilar la línea de llenado durante la madrugada, cuando casi todos los demás empleados estaban en descanso y el ruido de las máquinas se volvía lo único que acompañaba mis pasos entre los pasillos largos de concreto. Esa rutina siempre me había parecido tranquila, hasta aquella madrugada rara que empezó diferente. Aquella noche empezó pesada desde el principio. El aire dentro de la planta estaba más húmedo de lo normal, como si los tanques grandes de agua hubieran sudado por dentro. Caminaba revisando indicadores y escuchando el ritmo parejo de la maquinaria, ese golpeteo constante de botellas avanzando por la cinta transportadora. A esa hora, alrededor de las 3 de la mañana, normalmente todo seguía igual, sin sorpresas ni visitas. Afuera la ciudad estaba dormida y dentro solo quedábamos 2 guardias en otra área y yo cuidando que la producción no se detuviera hasta que amaneciera sobre los cerros grises que rodean Toluca. Pero poco después de las 3 de la mañana algo cambió en el sonido del lugar. Primero fue un tirón seco en la línea de llenado, como cuando una botella se atora. Luego otra máquina se apagó sola y después otra más. Las luces seguían encendidas, pero el ruido constante empezó a cortarse en pedazos. Me acerqué al panel, pensando que era una falla eléctrica, algo que a veces pasaba con equipos viejos. Sin embargo, los indicadores marcaban todo normal, presión correcta, temperatura estable y ninguna alarma activa. Aún así, una sensación rara empezó a subirme por la espalda mientras caminaba hacia la banda. Cuando llegué a la cinta transportadora principal, las botellas estaban quietas. El motor seguía encendido, pero la banda no avanzaba. Pensé que algo había caído dentro del mecanismo, así que caminé a lo largo de la estructura metálica buscando el atasco. Fue entonces cuando vi el primer detalle que no tenía sentido. Sobre la superficie negra de la banda había marcas de agua, pequeñas huellas mojadas que avanzaban una detrás de otra. No eran goteos ni charcos comunes. Parecían pasos recientes, caminando justo por encima de la línea donde deberían ir solo botellas vacías rumbo al llenado automático de la planta esa noche. Me quedé mirando esas huellas varios segundos, tratando de encontrar una explicación simple. Pensé que tal vez algún trabajador de mantenimiento había pasado por ahí con botas mojadas. Pero la planta estaba casi vacía y nadie tenía motivo para caminar sobre la banda. Además, las marcas no venían desde la entrada del área. Seguían una dirección muy clara, como si alguien hubiera salido caminando desde el fondo del cuarto, justo donde estaban los tanques industriales que guardaban miles de litros de agua tratada. Sentí un escalofrío corto al seguir esas huellas con la mirada hasta perderse entre tuberías y válvulas enormes del sistema. Caminé hacia el área de tanques con la linterna del casco apuntando al suelo. El eco de mis botas sonaba más fuerte de lo normal, porque muchas máquinas ya estaban detenidas. Las huellas mojadas seguían apareciendo una tras otra, subiendo incluso por el borde metálico de la cinta, como si algo hubiera caminado con total equilibrio ahí arriba. Cuando llegué frente al tanque número 3, el más grande de la planta, noté que la compuerta lateral estaba mal cerrada. En ese momento, justo cuando acerqué la mano para abrirla, algo golpeó desde dentro con una fuerza brutal que hizo vibrar todo el metal grueso. El golpe dentro del tanque resonó como si alguien hubiera lanzado un martillo contra la pared metálica.
Me quedé congelado unos segundos con la mano todavía sobre la compuerta. El tanque número 3 era enorme, capaz de almacenar miles de litros de agua tratada que luego se distribuía a toda la línea de embotellado. Sabía perfectamente que nadie debía estar dentro de ese depósito. De hecho, la tapa superior permanecía cerrada con seguro durante la noche. El silencio volvió de golpe después del impacto, pero la vibración todavía se sentía en el metal bajo mis dedos, como si algo pesado se hubiera movido dentro. Lo primero que pensé fue que algún objeto se había soltado dentro del tanque. Tal vez una válvula, una herramienta olvidada durante mantenimiento, cualquier cosa que hubiera caído al fondo. Pero la forma del golpe no sonaba así. Fue demasiado fuerte, demasiado directo contra la compuerta lateral. Alumbré por la pequeña mirilla circular que tenía la puerta, pero el vidrio estaba empañado por dentro y solo se veía oscuridad mezclada con reflejos del agua. Intenté escuchar con atención, pegando la oreja al metal frío, esperando detectar movimiento, pero durante varios segundos no se oyó absolutamente nada. Mientras estaba ahí, algo empezó a inquietarme todavía más. El suelo alrededor del tanque también tenía esas huellas mojadas. No venían hacia el tanque como si alguien hubiera entrado. Venían desde ahí y se alejaban hacia la línea de producción. Las marcas eran claras, como si hubieran sido hechas por pies descalzos. No eran huellas de botas ni de zapatos de trabajo. Se distinguían los dedos y el arco del pie, impresos en agua sobre el concreto gris del piso industrial. Esa idea me dejó inmóvil un momento, porque no tenía sentido que alguien caminara descalzo dentro de una planta llena de maquinaria. Entonces llegó otro golpe desde el interior. Esta vez fue más fuerte, seco, justo contra la compuerta donde yo estaba parado. El metal vibró tanto que tuve que apartarme un paso. El sonido del agua moviéndose dentro del tanque fue claro, como si algo grande hubiera cambiado de posición rápidamente. Sentí como el pulso me empezó a latir en las sienes. Pensé en llamar por radio a los guardias, pero algo en mi cabeza me decía que primero debía abrir y revisar. Si había alguien atrapado dentro, podía ahogarse si no hacía nada. La compuerta tenía una rueda metálica que liberaba el seguro interno. Girarla requería fuerza porque el sello era hermético. Empecé a girarla lentamente mientras escuchaba el eco del mecanismo soltándose. El tanque crujió un poco al perder presión. Durante ese momento no hubo ningún otro golpe desde dentro, solo el sonido del agua moviéndose suavemente. Cuando por fin liberé el seguro, abrí apenas unos centímetros. Un olor fuerte a humedad estancada salió del interior, algo raro porque el agua tratada normalmente no olía así. Iluminé el interior con la linterna del casco, esperando ver herramientas flotando o alguna pieza suelta. Pero lo que vi primero fue la superficie del agua moviéndose lentamente, formando ondas que golpeaban las paredes internas del tanque. Parecía como si algo acabara de sumergirse justo antes de que yo abriera. La linterna alcanzaba a iluminar solo una parte del interior, pero el agua se veía turbia, más oscura de lo normal. Entonces escuché un sonido breve bajo la superficie, un movimiento rápido que hizo que las ondas se extendieran hacia donde estaba la compuerta abierta. Me quedé mirando la superficie del agua sin moverme, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación normal. Tal vez aire atrapado en las tuberías, pensé, o alguna válvula liberando presión. Pero el agua no se comportaba así. Las ondas se movían en direcciones cortas y nerviosas, como cuando algo se desplaza justo debajo. Apunté mejor la linterna hacia el interior del tanque y abrí un poco más la compuerta. El metal rechinó mientras la puerta cedía algunos centímetros adicionales, dejando entrar una corriente de aire frío que salió del depósito con un olor extraño. Ese olor no era simplemente humedad, era algo más pesado, como agua vieja mezclada con algo orgánico. Mientras trataba de enfocar el fondo del tanque,
Noté que el nivel del agua estaba más bajo de lo que debería. Aquellos depósitos normalmente permanecían casi llenos durante la noche para mantener presión constante en la línea. Sin embargo, ahora el nivel apenas llegaba a poco más de la mitad. Eso significaba que había espacio suficiente dentro para que algo grande se moviera. Sentí un cosquilleo incómodo en el pecho al pensar eso mientras la luz de mi casco recorría lentamente el interior. Entonces el agua volvió a moverse. No fue un chapoteo fuerte, sino un desplazamiento lento que empujó una pequeña ola contra la pared interna justo frente a mí. Instintivamente retrocedí medio paso. Durante un segundo, la superficie quedó completamente lisa, como un espejo oscuro. Luego algo emergió a apenas unos centímetros. No fue una cabeza completa ni una forma clara. Solo vi algo pálido pasar bajo la luz, una forma alargada que desapareció enseguida bajo el agua. El movimiento fue tan rápido que casi dudé de haberlo visto realmente. El corazón me empezó a latir muy fuerte. Mi primer impulso fue cerrar la compuerta de inmediato. Pero antes de hacerlo, ocurrió algo que todavía recuerdo con mucha claridad. Desde el interior del tanque surgió una mano. No salió completamente, solo los dedos aparecieron por encima de la superficie, agarrándose del borde metálico interior. Eran dedos humanos, largos, pálidos, arrugados por el agua. La mano se quedó ahí apenas un segundo, temblando, como si intentara sostenerse. Luego volvió a deslizarse hacia abajo lentamente hasta desaparecer otra vez bajo la superficie oscura. Retrocedí varios pasos sin dejar de apuntar la linterna hacia el interior. Sentía las piernas rígidas, como si no respondieran bien. El agua dentro del tanque volvió a agitarse con más fuerza, golpeando las paredes metálicas. Entonces, escuché algo peor que los golpes anteriores. Un sonido de respiración, profundo y húmedo, saliendo desde dentro del depósito. No era el sonido del agua ni de una tubería. Era una inhalación lenta que resonó dentro del tanque vacío de eco, como si alguien estuviera respirando después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. En ese momento reaccioné por puro instinto. Cerré la compuerta con todas mis fuerzas y giré la rueda del seguro hasta que el mecanismo quedó completamente bloqueado. Justo cuando el metal encajó, algo golpeó desde dentro otra vez, mucho más fuerte que antes. El impacto sacudió toda la estructura del tanque y me hizo perder el equilibrio por un segundo. No esperé a escuchar otro golpe. Salí caminando rápido por el pasillo de tuberías, mientras el eco de ese último impacto seguía retumbando dentro del metal enorme detrás de mí. Seguí caminando rápido hasta llegar al panel de control de la línea. Sentía las manos sudadas y la cabeza llena de preguntas que no lograba ordenar. Miré el reloj industrial colgado sobre la pared y marcaba alrededor de las 3:20 de la mañana. La planta estaba demasiado silenciosa para esa hora. Normalmente los motores mantenían un ruido constante que llenaba todo el edificio, pero ahora apenas se escuchaban algunos ventiladores y el zumbido lejano de un transformador eléctrico. Tomé el radio con la intención de llamar a los guardias, pero antes de presionar el botón, escuché otro golpe lejano proveniente del área de tanques. Esta vez el sonido fue más apagado, como si algo hubiera golpeado el interior del depósito, pero con menos fuerza que antes. Me quedé quieto escuchando, esperando otro impacto, pero no ocurrió nada más. El silencio regresó lentamente al lugar. Respiré profundo tratando de calmarme y finalmente hablé por el radio para pedir que uno de los guardias viniera al área de almacenamiento de agua. Cuando llegaron unos minutos después, les expliqué que había escuchado golpes dentro del tanque número 3. Ellos pensaron lo mismo que yo al principio, que quizá alguien se había quedado atrapado durante algún mantenimiento nocturno. Entre los tres regresamos al área de los tanques con lámparas más potentes. El piso todavía tenía algunas de esas huellas mojadas, aunque muchas
ya se estaban evaporando bajo el aire frío del sistema de ventilación. Cuando llegamos frente al tanque número 3, la compuerta seguía cerrada tal como la había dejado. Les conté lo que había visto en el agua, aunque al decirlo en voz alta sonaba extraño incluso para mí. Uno de los guardias abrió el seguro con cuidado, mientras el otro preparaba una linterna grande para iluminar el interior del depósito. Cuando la compuerta se abrió completamente, el tanque estaba en calma absoluta. El agua se veía clara otra vez, tranquila, sin ninguna onda moviéndose en la superficie. Alumbramos todo el interior durante varios minutos. No había nadie dentro, tampoco había herramientas, tubos sueltos, ni ningún objeto grande que pudiera haber causado los golpes que yo había escuchado antes. El nivel del agua parecía normal ahora, casi lleno. Aquello fue lo que más me confundió, porque estaba seguro de que minutos antes el tanque tenía mucho menos agua. Esa misma madrugada llamaron a mantenimiento para revisar todo el sistema. Drenaron el tanque varias horas después, cuando ya había amanecido sobre la ciudad. Yo me quedé observando desde lejos mientras vaciaban miles de litros de agua por las válvulas inferiores. Cuando el depósito finalmente quedó vacío, los técnicos bajaron con arneses para revisar el interior completo. No encontraron grietas, ni objetos, ni señales de que alguien hubiera estado dentro. Todo parecía completamente normal, como si los golpes y el movimiento del agua nunca hubieran ocurrido realmente. Yo renuncié a ese trabajo una semana después. Nunca volví a trabajar de noche en una planta industrial. Lo más difícil de olvidar no fue el golpe en el tanque ni la respiración que escuché dentro del agua. Lo que todavía me incomoda cuando lo recuerdo es otra cosa. Mientras drenaban el tanque esa mañana, antes de que quedara vacío por completo, vi claramente algo en la pared interior del metal. Eran varias marcas alargadas, como si dedos humanos hubieran intentado raspar el acero desde adentro durante mucho tiempo. Hola, Nero. Me llamo Eduardo Zárate y quiero contar lo que me pasó cuando trabajaba como guardia nocturno en un cementerio grande en Mérida, Yucatán. Ese trabajo parecía tranquilo, casi aburrido la mayoría de las noches. Mi responsabilidad era caminar entre los pasillos de tumbas, revisar rejas y asegurarme de que nadie entrara a robar placas o romper criptas. Con el tiempo uno se acostumbra al silencio, al olor húmedo de la tierra y al sonido lejano de los perros callejeros. Pero aquella madrugada, algo cambió la forma en que volví a mirar ese lugar para siempre. Nunca imaginé que terminaría temiendo cada tumba del cementerio. La noche había empezado como cualquier otra. El aire estaba pesado por la humedad y las lámparas amarillas del camino apenas iluminaban las filas de lápidas viejas. Yo caminaba despacio con mi linterna, revisando candados y portones, escuchando cómo las hojas secas crujían bajo mis botas. A esa hora, la ciudad ya estaba dormida y dentro del cementerio todo parecía aún más quieto. A veces se oía un gato saltar entre las tumbas o el viento mover alguna corona vieja. Nada fuera de lo normal, al menos eso creía yo en ese momento. Todavía no sabía que estaba a punto de ver algo imposible. Cerca de la parte más vieja del cementerio, noté una luz pequeña moviéndose entre las tumbas. Al principio pensé que era una veladora que alguien había dejado encendida, pero la luz caminaba lentamente entre los pasillos. Me detuve un momento para mirar mejor, y entonces distinguí la silueta de una mujer sosteniendo una vela con la mano temblorosa. No era raro que alguien entrara a llorar a un familiar, pero sí era extraño verla a esas horas. El reglamento decía que nadie debía estar ahí durante la madrugada. Por eso decidí acercarme para pedirle que saliera del lugar con calma. Mientras avanzaba entre las tumbas, la llama de su vela iluminaba apenas el suelo húmedo. La mujer estaba arrodillada frente a una tumba reciente, una de esas donde la tierra todavía se ve suelta. Al principio pensé que rezaba,
porque movía los hombros lentamente, pero cuando di unos pasos más, me di cuenta de que no estaba rezando. Sus manos se hundían en la tierra y la sacaban con desesperación, como si intentara abrir la tumba a pura fuerza. La vela temblaba cada vez que lanzaba puñados de tierra a un lado. Ahí supe que algo no estaba bien en absoluto. Sentí un escalofrío, pero aún así caminé hacia ella. Era parte de mi trabajo detener cualquier cosa rara dentro del cementerio. Alumbré con mi linterna para llamar su atención, esperando que se asustara y simplemente se fuera. La luz blanca cayó sobre su espalda llena de tierra húmeda. Tenía el cabello largo pegado al cuello y las manos completamente negras por el lodo. Lo más extraño era que no reaccionaba al escuchar mis pasos, ni al ver la luz encima de ella. Seguía escarbando con una fuerza desesperada, respirando pesado, como si estuviera agotada o fuera incapaz de detenerse. Nunca. Respiré hondo y le dije que no podía estar ahí, que el cementerio estaba cerrado. En ese momento la mujer dejó de mover las manos. El silencio se volvió pesado alrededor. Pensé que finalmente iba a levantarse o a intentar explicar lo que hacía. Pero en lugar de eso, giró lentamente la cabeza hacia mí. La vela iluminó su cara cubierta de tierra húmeda. Entonces vi sus ojos. No tenían pupilas, no tenían color. Eran completamente blancos. Y cuando me miró, escuché detrás de mí algo peor. La tierra de varias tumbas empezó a moverse al mismo tiempo, muy cerca. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil, tratando de entender lo que estaba viendo frente a mí. La mujer seguía arrodillada junto a la tumba abierta a medias, con las manos hundidas en la tierra húmeda. Sus ojos blancos reflejaban la luz de mi linterna de una forma extraña, como si no estuvieran realmente enfocados en mí. Lo que más me inquietó fue que no parpadeaba, ni una sola vez. Su respiración era profunda y lenta, casi como si estuviera cansada después de un esfuerzo enorme. El silencio del cementerio se volvió pesado, pero entonces escuché de nuevo ese sonido detrás de mí, tierra moviéndose. Giré lentamente la cabeza y alumbré hacia las tumbas cercanas. Al principio pensé que era un animal escarbando, tal vez un perro o un armadillo, pero el ruido venía de varios puntos al mismo tiempo. La tierra sobre algunas sepulturas estaba temblando, moviéndose como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba. No era un movimiento fuerte, pero sí constante. Pequeños montículos de tierra se abrían y volvían a caer. Sentí cómo el sudor frío empezaba a correr por mi espalda. En los años que había trabajado ahí, jamás había visto algo así. El cementerio siempre había sido silencioso, estático, completamente inmóvil. Volví a mirar a la mujer, ahora estaba de pie. No recordaba haberla visto levantarse, simplemente estaba parada frente a mí, sosteniendo la vela muy cerca de su rostro. La llama iluminaba su cara sucia, cubierta de tierra oscura pegada a la piel. Sus labios estaban entreabiertos, como si estuviera respirando por la boca. No parecía enojada ni asustada. Su expresión estaba vacía. Sus ojos blancos seguían clavados en mí sin mostrar ningún tipo de emoción. Fue entonces cuando noté algo más perturbador. Sus uñas estaban rotas y llenas de sangre seca, mezclada con tierra. Parecía que llevaba mucho tiempo escarbando. Di un paso hacia atrás de forma instintiva. El sonido de la tierra moviéndose alrededor se volvió más claro, más cercano. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. La vela tembló en su mano y pequeñas gotas de cera cayeron sobre el suelo. Entonces volvió a arrodillarse frente a la tumba y empezó a escarbar otra vez con más rapidez. Sus manos se movían frenéticamente, lanzando tierra hacia los lados. La respiración le salía entrecortada. El ruido húmedo de la tierra removida se mezclaba con los otros sonidos que venían de las tumbas cercanas. Decidí acercarme un poco más para intentar detenerla. Era peligroso que alguien estuviera abriendo una tumba,
Y además la situación ya me estaba inquietando demasiado. Cuando di 3 pasos hacia ella, escuché un golpe sordo muy cerca, como si algo hubiera empujado desde dentro de otra sepultura. Alumbré rápidamente hacia la derecha. Una tumba antigua tenía la tierra completamente agrietada. Un pedazo del suelo se hundió ligeramente, como si algo debajo estuviera moviéndose con fuerza. El aire empezó a oler más fuerte a tierra húmeda y a algo más viejo, algo que recordaba al olor de las criptas abiertas. Cuando volví a mirar a la mujer, ella ya no estaba escarbando. Estaba mirando directamente la tumba que había empezado a moverse. Su rostro seguía cubierto de tierra, pero ahora su boca estaba abierta en una especie de sonrisa torcida. Fue en ese momento cuando el suelo de otra tumba cercana se levantó un poco más, empujando la tierra hacia arriba. Escuché un crujido profundo, como madera vieja rompiéndose bajo el suelo, y en ese instante entendí que algo estaba tratando de salir de ahí. No de una tumba, de varias al mismo tiempo. El primer sonido fuerte vino de la tumba que había visto agrietarse. Fue un crujido seco, profundo, como cuando una tabla vieja se rompe bajo demasiado peso. La tierra encima se levantó de golpe y volvió a caer. Retrocedí varios pasos sin apartar la linterna de ese lugar. Mi respiración se volvió rápida, desordenada. Nunca había sentido miedo dentro del cementerio, pero en ese momento algo dentro de mí gritaba que saliera corriendo. Aún así, me quedé mirando, paralizado por la incredulidad. No podía aceptar lo que estaba pasando frente a mí. Las tumbas no se mueven. La tierra no respira. La mujer seguía arrodillada, pero ya no escarbaba. Sus manos estaban quietas sobre la tierra removida, como si esperara algo. La vela iluminaba apenas su perfil cubierto de lodo. Sus ojos blancos permanecían abiertos, fijos en la tumba que se estaba moviendo. El suelo volvió a levantarse, esta vez con más fuerza. Un montículo de tierra se abrió lentamente y algo oscuro apareció por un momento antes de desaparecer otra vez. Sentí que el estómago se me hundía. Aquello no parecía un animal. Era demasiado lento, demasiado pesado. Era como si algo humano estuviera empujando desde abajo. Entonces ocurrió en otra tumba, y luego en otra más. A mi alrededor, al menos 5 sepulturas comenzaron a moverse de la misma forma. La tierra vibraba suavemente y después se levantaba en pequeños estallidos de polvo húmedo. Era un sonido terrible, como si muchas manos estuvieran golpeando madera bajo el suelo. El aire se llenó de ese olor fuerte a tierra recién removida. Di otro paso hacia atrás y casi tropecé con una lápida baja. La linterna temblaba en mi mano. El cementerio entero parecía estar despertando lentamente bajo mis pies. La mujer comenzó a reírse en voz baja. No era una risa fuerte, sino algo seco y extraño, como un suspiro que se rompe. Su cuerpo se balanceaba ligeramente mientras miraba las tumbas moverse. Luego volvió a meter las manos en el agujero que había abierto y empezó a escarbar con una desesperación aún mayor. La tierra salía disparada a los lados. Sus uñas raspaban algo duro bajo el suelo. De pronto golpeó madera. Ese sonido me heló la sangre. Había llegado al ataúd. La mujer empezó a golpear la tapa con ambas manos, como si quisiera romperla desde arriba. Al mismo tiempo, la tumba más cercana a mí se abrió un poco más. La tierra se partió y una mano gris salió lentamente entre el lodo. No se movía con fuerza. Apenas se levantaba unos centímetros antes de caer. Pero era una mano humana, rígida, cubierta de tierra. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que me mareé. Di media vuelta dispuesto a correr hacia la salida del cementerio. No quería quedarme un segundo más ahí. Pero antes de poder moverme, escuché el golpe más fuerte de todos. La tapa del ataúd bajo la mujer se rompió desde adentro. El sonido fue tan fuerte que resonó entre las criptas cercanas. La mujer se quedó completamente inmóvil.
La vela cayó de su mano y rodó por la tierra húmeda sin apagarse. Algo empujó desde el interior del ataúd abierto. La mujer se inclinó lentamente hacia el agujero, como si estuviera mirando a alguien dentro. Yo retrocedí otro paso más, y entonces comprendí algo que me paralizó aún más. Ella no estaba intentando sacar a alguien de la tumba. Estaba esperando que algo saliera. Lo que salió primero fue un sonido, un raspado lento contra la madera rota del ataúd, como uñas arrastrándose desde adentro. La mujer se inclinó más sobre el agujero, observando con una calma inquietante. Yo ya estaba varios pasos atrás, pero no podía apartar la mirada. La tierra alrededor del hoyo seguía desmoronándose lentamente. Entonces algo oscuro se movió dentro. Una cabeza apareció apenas, cubierta de tierra húmeda y cabello pegado al rostro. No era un movimiento natural, era torpe, pesado, como si el cuerpo dentro del ataúd estuviera intentando recordar cómo moverse después de mucho tiempo. La mujer dejó escapar una especie de suspiro profundo, casi de alivio. Sus manos temblaban ligeramente mientras observaba el interior de la tumba. Yo sentía que el cuerpo ya no me respondía bien. El miedo me tenía rígido. En ese momento escuché otro ruido a mi izquierda. Giré la linterna y vi que la mano gris que había salido de otra tumba se movía ahora un poco más. Los dedos se abrían y cerraban lentamente dentro del lodo. El suelo alrededor de varias sepulturas seguía levantándose de forma irregular. Era como si muchas cosas debajo de la tierra estuvieran despertando al mismo tiempo. El pánico finalmente me sacó del trance. Di media vuelta y empecé a correr entre las filas de tumbas. Mis botas resbalaban en la tierra húmeda mientras avanzaba hacia el camino principal del cementerio. Detrás de mí todavía se escuchaban crujidos, golpes apagados bajo el suelo y ese sonido terrible de tierra rompiéndose. No miré atrás durante varios segundos. Solo corrí, tratando de llegar a la caseta de vigilancia cerca de la entrada. Sentía que en cualquier momento algo iba a agarrarme por la espalda. El aire me quemaba en los pulmones mientras avanzaba entre las lápidas torcidas. Cuando finalmente me atreví a mirar atrás, el cementerio estaba oscuro otra vez. No veía movimiento entre las tumbas desde esa distancia. Solo la luz débil de la vela caída seguía brillando en medio del terreno. La figura de la mujer ya no se distinguía claramente. Tal vez seguía ahí arrodillada o tal vez había desaparecido entre las sombras. No lo sé. Lo único que sí podía escuchar todavía era el eco lejano de tierra cayendo dentro de algunos hoyos. Ese sonido seco que parecía venir desde muchos puntos diferentes bajo el suelo. Llegué a la caseta jadeando y cerré la reja principal del cementerio con manos temblorosas. Me quedé sentado ahí hasta que empezó a aclarar el cielo. Cuando los primeros trabajadores llegaron por la mañana, regresé con ellos al lugar donde todo había ocurrido. Las tumbas estaban intactas, ninguna tierra removida, ningún agujero, ninguna señal de que algo hubiera salido del suelo. Incluso la tumba donde la mujer había estado escarbando se veía completamente normal, como si nadie la hubiera tocado. Los demás pensaron que había tenido una pesadilla o que el cansancio me estaba afectando. Renuncié ese mismo día. Nunca regresé a trabajar en ese cementerio ni en ningún otro. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo había sido una ilusión causada por la oscuridad y el cansancio. Pero hay algo que todavía no puedo explicar. Cuando salía por última vez del lugar, vi una tumba cerca de la entrada que antes no había notado. La tierra encima estaba ligeramente hundida, como si algo pesado hubiera salido durante la noche y jamás hubiera regresado. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Raúl Santillán
y durante varios años trabajé como operador nocturno de mantenimiento en el metro de la Ciudad de México. Nuestro turno empezaba cuando los últimos trenes terminaban servicio y las estaciones quedaban vacías. A esa hora, la ciudad seguía viva arriba, pero abajo todo era eco, polvo y cables calientes. Caminábamos kilómetros por túneles, revisando rieles, filtraciones, lámparas y cajas eléctricas. Casi siempre éramos 3 personas, avanzando despacio con linternas amarillas y radios colgados del pecho. Después de un tiempo, uno se acostumbra al silencio pesado del túnel y al olor metálico que se pega a la ropa siempre. Aquella madrugada nos tocaba revisar un tramo largo entre 2 estaciones viejas de la línea. La última corrida de tren había pasado cerca de la medianoche, y para cuando entramos al túnel ya eran como las 2 de la mañana. El aire estaba húmedo y olía a grasa vieja y concreto mojado. Solo se escuchaba el zumbido lejano de la electricidad y nuestras botas golpeando la grava entre los rieles. La luz de mi linterna abría un túnel pequeño dentro de la oscuridad, y fuera de ese círculo todo parecía tragado por algo mucho más profundo y antiguo de lo que uno imagina. Con el tiempo, uno aprende que los túneles tienen sonidos raros. El metal se contrae, el agua cae por grietas y a veces se oyen ratas corriendo entre cables. Pero esa noche apareció algo distinto. Al principio pensé que era eco de nuestras propias pisadas, aunque el ritmo no coincidía. Dábamos unos pasos y unos segundos después sonaban otros adelante, como si alguien caminara dentro del túnel antes que nosotros. A esa hora, ningún trabajador debía estar en ese tramo porque el acceso estaba controlado y además la cuadrilla completa estaba registrada en otra sección de la línea esa misma madrugada, según reportes internos oficiales. Esa sensación me empezó a incomodar porque el sonido era demasiado claro. No parecía animal ni eco, sino pasos humanos sobre la grava. El compañero que iba detrás de mí también dejó de hablar mientras caminábamos y los 3 bajamos un poco el ritmo para escuchar mejor. El túnel hacía una ligera curva hacia la derecha unos metros adelante y la luz no alcanzaba a mostrar qué había después de ese punto. Los pasos volvieron a oírse lentos, arrastrados, como si alguien caminara cansado directamente sobre las vías oscuras del túnel vacío frente a nosotros, en completa calma absoluta, sin prisa alguna, esa madrugada fría. Cuando levanté la linterna para alumbrar mejor el tramo curvo, sentí algo raro en el estómago. La luz avanzó por la pared húmeda del túnel, bajó a los rieles y finalmente alcanzó una silueta a lo lejos. Era una figura humana caminando despacio hacia nosotros justo por el centro de las vías. No corría ni parecía perdida. Solo avanzaba con un paso torpe constante, como alguien que sabe exactamente a dónde va, aunque todo alrededor esté completamente oscuro y silencioso en medio del túnel profundo, donde nadie debería caminar a esa hora de la noche dentro de una zona restringida del sistema del metro capitalino. Mientras enfocaba mejor la linterna, escuché que el radio del supervisor colgado en su chaleco soltó un chasquido de estática. Pensé que iban a darnos alguna indicación normal sobre el recorrido, pero la voz que salió sonaba tensa. Revisaban registros antiguos de ese mismo tramo y mencionaban algo que ninguno de nosotros esperaba escuchar. Decían que esa sección del túnel estaba oficialmente sellada desde hacía más de 10 años por un accidente grave registrado en archivos internos del sistema y que, en teoría, nadie debía poder caminar allí porque el acceso físico seguía cerrado con muros metálicos instalados después del incidente, ocurrido muchos años atrás. Cuando escuchamos eso por el radio, nadie dijo nada durante varios segundos. Seguimos caminando, pero ahora mucho más despacio, como si el aire dentro del túnel se hubiera vuelto más pesado de repente. La figura seguía avanzando hacia nosotros sin cambiar el ritmo, arrastrando un poco los pies sobre la grava entre los rieles.
Yo trataba de entender lo que acabábamos de oír porque conocía ese tramo del mapa de mantenimiento. Sí había habido un accidente años atrás, algo relacionado con un descarrilamiento durante una prueba nocturna, pero nunca imaginé que hubieran sellado completamente esa parte del túnel, ni que estuviéramos tan cerca. El supervisor tomó el radio y pidió confirmación inmediata a la central de control. La respuesta tardó unos segundos que se sintieron larguísimos dentro del túnel silencioso. Mientras esperábamos, seguía apuntando la linterna hacia la persona que venía caminando. La luz alcanzaba apenas para mostrar una silueta encorvada, con algo oscuro colgando de los hombros como una chaqueta vieja o un uniforme sucio. No levantaba la cabeza ni reaccionaba a nuestra presencia. Solo avanzaba lentamente sobre las vías con pasos desiguales que producían ese sonido seco que habíamos escuchado desde antes. Finalmente, la central respondió por el radio con una voz seria. Confirmaron que el segmento técnico que aparecía en nuestro plano había sido modificado años atrás cuando cerraron una bifurcación del túnel después del accidente. Según los registros, una compuerta metálica y un muro de concreto bloqueaban el paso unos cientos de metros adelante. Ninguna cuadrilla debía cruzar más allá de ese punto sin autorización especial. El supervisor frunció el ceño porque nosotros claramente estábamos antes de ese lugar, y sin embargo había alguien caminando hacia nosotros desde el lado que supuestamente estaba completamente sellado desde hacía más de 10 años. La figura ya estaba lo suficientemente cerca para distinguir detalles. Caminaba lento, con los hombros caídos y la cabeza inclinada hacia adelante. La ropa parecía muy vieja, manchada de algo oscuro que la linterna hacía ver casi negro. Por un momento pensé que podía ser un vagabundo que hubiera encontrado alguna forma de entrar por un conducto olvidado del sistema. No sería la primera vez que alguien lograba colarse en los túneles, pero había algo raro en su forma de moverse. No reaccionaba a la luz directa, ni al ruido de nuestras botas, ni a las voces bajas que intercambiábamos nerviosos entre nosotros. El supervisor gritó una advertencia fuerte para que la persona se detuviera. Su voz rebotó varias veces contra las paredes del túnel, creando un eco largo y extraño. La figura no respondió, tampoco levantó la cabeza, solo siguió caminando exactamente con el mismo ritmo lento, arrastrando los pies sobre la grava. Cuando la luz iluminó mejor su cara, sentí un frío inmediato en la espalda. No porque fuera algo monstruoso o imposible, sino porque su expresión estaba completamente vacía, como alguien que camina dormido o perdido dentro de un lugar donde no entiende qué está pasando. En ese momento, el radio volvió a crujir con estática. La central pidió que confirmáramos nuestra posición exacta dentro del túnel. El supervisor dio los datos de referencia que marcaban las placas metálicas de mantenimiento en la pared. Hubo un silencio largo del otro lado de la comunicación. Después la voz respondió algo que hizo que los tres nos miráramos inmediatamente, sin decir palabra. Según los planos actualizados, nosotros ya estábamos parados justo frente a la zona donde debía existir el muro de concreto que cerraba ese túnel desde el accidente de hacía más de 10 años. En cuanto escuchamos eso, volteamos instintivamente hacia la pared del túnel, buscando el punto donde debía estar el muro. La linterna del supervisor recorrió el concreto húmedo, las placas de señalización y los cables sujetos con abrazaderas metálicas. No había ningún muro, tampoco una compuerta. El túnel seguía abierto hacia la oscuridad como cualquier otro tramo del sistema. Ese detalle fue lo primero que me hizo sentir que algo estaba realmente mal, porque las modificaciones estructurales en el metro no desaparecen así, nada más. Si habían levantado un muro de concreto allí, debía seguir ahí. Sin embargo, frente a nosotros solo existía el túnel extendiéndose hacia la negrura. La figura ya estaba mucho más cerca,
Ahora podía distinguir mejor su ropa. Parecía un uniforme antiguo del metro, de los que se usaban años atrás para personal de operación. La tela estaba desgastada y cubierta de manchas oscuras que parecían aceite seco o algo peor. El hombre caminaba torcido, como si una pierna no respondiera bien. Su respiración era pesada y áspera, y cada paso producía ese sonido irregular contra la grava. Lo más inquietante era que seguía sin reaccionar a la luz de 3 linternas apuntando directo a su cara desde apenas unos metros de distancia dentro del túnel. El supervisor volvió a gritar una orden clara para que se detuviera inmediatamente. Esta vez el hombre sí reaccionó, pero no de la forma que esperábamos. Su cuerpo se detuvo de golpe como si alguien hubiera jalado un freno invisible. Durante unos segundos quedó completamente inmóvil en medio de las vías. La cabeza seguía inclinada hacia abajo. Nadie habló. El túnel entero parecía contener el aire. Después, muy despacio, el hombre levantó la cabeza hasta que la luz de mi linterna iluminó completamente su rostro pálido, cubierto de polvo gris y marcas oscuras que parecían heridas muy antiguas. Cuando vi bien su cara, sentí un golpe frío en el pecho, porque algo en esa expresión no estaba bien. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían perdidos, sin enfocar nada. La piel tenía un tono extraño, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin ver luz natural. No era exactamente un cadáver ni algo imposible, pero tampoco parecía una persona que hubiera estado viviendo normalmente en la ciudad. Parecía alguien que hubiera pasado muchísimo tiempo atrapado en un lugar oscuro. El hombre respiró hondo una vez y dio otro paso hacia nosotros, todavía con ese movimiento torcido de la pierna. El radio volvió a sonar justo en ese momento. La central estaba revisando archivos históricos del accidente mencionado antes. Mientras la voz hablaba, el supervisor mantuvo la linterna fija sobre el rostro del hombre, que seguía acercándose lentamente. La central dijo que el descarrilamiento de aquella época había ocurrido durante una prueba nocturna y que uno de los trabajadores del equipo de mantenimiento había desaparecido dentro del túnel después del impacto. Nunca encontraron su cuerpo durante las búsquedas oficiales realizadas en esa sección del sistema durante los días posteriores al accidente ocurrido hace más de 10 años. Cuando escuché eso, sentí que el aire dentro del túnel se volvía mucho más frío. La figura ya estaba a pocos pasos de nosotros. La luz iluminaba completamente el uniforme viejo, el rostro cubierto de polvo y esa mirada perdida que no parecía vernos realmente. El supervisor retrocedió un paso sin darse cuenta. Yo hice lo mismo. El hombre dio otro paso arrastrado sobre la grava y entonces algo finalmente cambió en su expresión. Sus ojos se movieron lentamente hacia las paredes del túnel, como si estuviera reconociendo el lugar después de muchísimo tiempo atrapado en la oscuridad. El hombre se detuvo otra vez a pocos metros de nosotros. Ahora la luz de las linternas lo iluminaba completamente y el silencio del túnel era tan pesado que podía escucharse su respiración irregular. Miró alrededor lentamente, como si estuviera tratando de recordar dónde estaba. Sus ojos recorrían las paredes, los cables, las placas metálicas de señalización. Cuando su mirada finalmente se cruzó con la mía, sentí algo extraño. No exactamente miedo, sino una especie de tristeza profunda. Era la expresión de alguien completamente desorientado, como si hubiera despertado después de un tiempo demasiado largo en un lugar donde nadie debía permanecer. El supervisor intentó hablarle otra vez, esta vez con un tono mucho más calmado. Le pidió que se detuviera y que dijera su nombre. El hombre abrió la boca ligeramente, como si fuera a responder, pero ningún sonido salió. Solo ese aliento áspero que parecía rasparle la garganta. Entonces levantó lentamente una mano temblorosa y señaló hacia la oscuridad detrás de él, hacia la parte del túnel
donde supuestamente debía existir el muro sellado. Fue un gesto lento, cansado, como si señalar ese lugar le costara un esfuerzo enorme después de tanto tiempo caminando dentro de ese espacio oscuro. Durante unos segundos, nadie se movió. Después el supervisor ordenó por radio que enviaran otra cuadrilla y seguridad de línea. Cuando volvió a mirar hacia el hombre, algo raro ocurrió. La figura empezó a retroceder lentamente, dando pasos torpes hacia la oscuridad del túnel del que había salido. No parecía asustado ni agresivo, más bien parecía confundido, como alguien que se da cuenta de que está en un lugar que ya no le pertenece. Su silueta se fue alejando poco a poco mientras nuestras linternas intentaban seguirlo, pero la distancia y la curva del túnel terminaron tragándose su figura. Nos quedamos allí varios minutos sin movernos hasta que llegaron otros trabajadores con más lámparas y equipo. Revisamos todo el tramo del túnel juntos. Caminamos exactamente hacia la dirección donde el hombre había desaparecido, y entonces encontramos algo que ninguno esperaba. A unos metros adelante sí existía el muro del que hablaban los registros. Era una estructura gruesa de concreto viejo que cerraba completamente el túnel. No había puertas ni aberturas, solo una superficie sólida cubierta de polvo, señales de humedad y placas metálicas colocadas hacía muchos años para indicar la clausura permanente de ese segmento. Lo más inquietante fue el suelo frente al muro. La grava estaba removida como si alguien hubiera estado caminando allí recientemente. Había marcas claras de pasos irregulares que llegaban hasta el concreto y simplemente terminaban frente a la pared. No había huellas regresando, tampoco huecos, puertas ocultas ni túneles de servicio cercanos. Solo ese muro sellado desde hacía más de 10 años según los archivos. Cuando iluminé la base del concreto con mi linterna, noté algo pequeño oxidado entre la grava. Una vieja placa metálica de identificación que pertenecía al uniforme de mantenimiento del metro. La recogí con cuidado y limpié el polvo con el guante. El nombre grabado apenas se distinguía, pero era legible. Coincidía exactamente con el trabajador reportado como desaparecido durante el accidente ocurrido más de 10 años atrás, en ese mismo tramo del túnel. Esa madrugada, terminamos el reporte oficial diciendo que probablemente un intruso había logrado entrar al sistema y escapar antes de que llegara seguridad. Pero desde entonces nunca he vuelto a olvidar la mirada perdida de ese hombre, caminando lentamente por las vías, como alguien que seguía buscando la salida de un túnel del que nunca logró salir. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.